Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar hablando nuevamente acerca de escatología. Vamos a estar hablando nuevamente sobre la resurrección, un tema sumamente importante dentro de la escatología cristiana, que está estrictamente relacionado a la segunda venida de Cristo. El cristianismo ha enseñado por 2000 años que cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, se dará una resurrección de los muertos. Y esta resurrección de los muertos será algo físico, visible y literal. Y estamos diciendo esto en respuesta al gnosticismo preterista total, que enseña que la resurrección es algo estrictamente espiritual, que la resurrección es algo que ocurre cuando nosotros nos convertimos a Cristo, que no va a haber una resurrección como se ha creído por los pasados 2000 años. Vamos a estar leyendo un pasaje importante en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, pero vamos a comenzar leyendo Segunda de Corintios 4:14, capítulo 4, versículo 14, donde nos dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. O sea que ellos creían, el apóstol Pablo creía que habrá una resurrección de los creyentes que será igual a la resurrección de Cristo. Mira lo que nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18. Esto es un pasaje sumamente importante porque nos habla del regreso de Cristo, de la parusía, de la segunda venida y de la resurrección de los muertos en Cristo. Vamos a darle lectura. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son aquellos que han fallecido, que ya están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto es importante. Había tristeza de muchos cristianos en aquella época porque había muchos que estaban muriendo. Estaban tristes porque muchos estaban partiendo, estaban durmiendo en el Señor. Y Pablo les dice: no ignoren acerca de esto, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza, porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. Jesús resucitó de manera espiritual o de manera literal. Bueno, todo el cristianismo cree que Jesús resucitó de manera literal. Así también, de la misma forma, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea que también ellos van a resucitar. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, y él se incluye porque él pensaba que estaría vivo para ese momento, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta la parusía, no precederemos a los que durmieron. O sea que nosotros no vamos a preceder a los que ya han partido, sino que ellos nos van a preceder a nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo
resucitarán primero. O sea, ellos, los que murieron, los que durmieron, van a resucitar primero. O sea, habrá una resurrección cuando el Señor regrese, cuando el Señor descienda del cielo. Ahí no está hablando de algo alegórico, figurativo, ahí no está hablando de algo espiritual, está hablando de un evento que va a suceder. Está hablando de que los muertos, aquellos que han muerto físicamente, serán levantados de sus tumbas, que resucitarán los muertos de manera visible, de manera física, de manera literal, igual que Jesús. Y nos dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo dice ahí, van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida, hasta la parucía. Y él se incluye porque él pensaba que esto iba a suceder durante su periodo de vida. Pero no fue así. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, está hablando de que el Señor Jesucristo va a regresar visiblemente. Y que el Señor Jesucristo va a resucitar a los que durmieron en Él. Y que los que estén vivos en ese momento serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. O sea, eso es el evento de la segunda venida de Cristo. La resurrección de los creyentes y el arrebatamiento de los vivos en el regreso del Señor, en la parucía. Ahí no está hablando de algo que sucedió en el año 70 después de Cristo, como dicen los preteristas totales. No, ahí no se está hablando de eso. Ahí se está hablando del regreso del Señor, de la bienaventurada esperanza de todos los cristianos que sufrían persecución, que eran muertos por causa del nombre de Cristo. Ellos tenían una esperanza bienaventurada, y es que un día serían resucitados y que estarían en una nueva realidad, que el mundo sería resucitado también. Mira lo que nos dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su regreso? Y dice: porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está hablando del diluvio de Noé. El diluvio de Noé no fue un diluvio espiritual. El diluvio de Noé no fue algo alegórico, fue algo literal, donde murió gente, donde hubo un cataclismo. ¿Ve? Y está relacionando el regreso de Jesús con ese tiempo del mundo antiguo, del diluvio universal, el diluvio de Noé.
Pero los cielos y la palabra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. La primera destrucción fue por el agua. Esta será por el fuego. Y nos dice, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Los preteristas totales dicen que esto fue lo que sucedió en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, que hay una diferencia en el tiempo de Dios y el tiempo de los hombres. O sea, que para los hombres 1000 años, para Dios sería un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. La promesa de su advenimiento, de su regreso. ¿Ve? Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y vemos que esa expresión ladrón en la noche también la mencionaba Jesús en Mateo 24, la mencionaba Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, y aquí Pedro también lo menciona, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, de manera sorpresiva, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, habrá un cataclismo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Sabe? Habrá una destrucción del mundo, del planeta, así como en el pasado, en el diluvio universal, fue destruido por el agua, pues este será consumido por el fuego. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, en su regreso, en su advenimiento, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales muera la justicia. ¿Sabe? Aquí te está diciendo que el mundo se va a ir a pique, pero que con el regreso de Cristo vendrá una nueva realidad. Cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia. Esa es la promesa de su advenimiento. En su regreso vendrán cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. O sea, va a haber un fin del mundo o un fin de la era literal, físico, que traerá consigo un nuevo mundo, un nuevo cielo, una nueva tierra. Y eso no ocurrió en el año 70 con la destrucción del templo de Jerusalén. Eso es algo que estamos esperando aún hoy los cristianos, que esperamos en la segunda venida de Cristo. Aquellos que creen que ya Cristo vino, pues ya ellos están que son espirituales, que se creen espirituales, y nosotros los que estamos esperando el regreso, pues somos carnales, que no entendemos las cosas del Espíritu. Sí, porque así dicen. Mira, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencias ser hallados por él sin mancha, irreprensibles en paz. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, y ella está haciendo referencia al otro apóstol Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas
de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, Pedro está diciendo ahí que va a haber una destrucción del mundo. Que cuando Jesús venga por segunda vez, o sea, los elementos se fundirán. Todo será destruido por el fuego. Así como segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Que menciona que cuando Jesús venga, vamos a ir ahí. Vamos a ir a segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses también se habla de que el Señor Jesucristo va a volver como llama de fuego. Mira cómo lo dice aquí. Segunda de Tesalonicenses. Me disculpan, estamos como si estuviéramos en vivo. Tesalonicenses 1. Mira lo que nos dice acá. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. ¿Sabe? El reposo de los cristianos, el fin de la tribulación, de las persecuciones, de las aflicciones que soportan los cristianos, se dará cuando el Señor Jesucristo sea manifiesto otra vez desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Y Pedro nos dice que el mundo será consumido por fuego. Pues acá nos dice que en llama de fuego el Señor regresará para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y de toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. O sea, está hablando de lo mismo, de que cuando el Señor Jesucristo venga, vendrá en llama de fuego y viene a destruir el mundo. Y que aquellos que han sido perseguidos, que han sufrido, pues recibirán el reposo. O sea, y no está hablando de algo espiritual. Está hablando de algo literal. Está hablando de algo real, visible. Esa gente estaba sufriendo de verdad. Los estaban azotando, los estaban abofeteando, los estaban crucificando, los estaban torturando. Los estaban decapitando, era real. Ellos sufrieron persecución y murieron por causa de Cristo, porque tenían la esperanza en el mundo venidero, en la resurrección de la carne, en la transformación del mundo, donde no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, donde morará la justicia. O sea, ellos no estaban creyendo en algo meramente espiritual. Ellos estaban creyendo en una esperanza bienaventurada que traería un nuevo mundo, Jesús en su regreso. Cambiaría todas las cosas. El estado actual cambiará en la segunda venida de Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro y el apóstol Pablo.
Él no está hablando de algo espiritual, que es morir y nos vamos para el cielo, como enseñan los preteristas totales. Que el mundo, el estado actual del mundo, nuestro universo físico va a continuar en infinitum. El pecado va a seguir existiendo, la maldad va a seguir existiendo. La nueva Jerusalén es que nosotros morimos y vamos al cielo, ya. Porque ellos ven todo de manera espiritual, como los gnósticos. Es gnosticismo. Por eso es que ayer mencionamos que el preterismo total es gnóstico. Yo no sé por qué ellos no tienen la transparencia y la honestidad de admitir que son gnósticos, porque eso es gnosticismo. Por donde quiera que usted lo vea, es puro gnosticismo moderno. O sea, y hay que llamar las cosas como son. Entonces, estos son, si esta gente, si los apóstoles murieron y no hay una resurrección, entonces vana es la fe. Eso es lo que Pablo decía. Si los muertos no van a resucitar de manera física, de manera literal, entonces el cristianismo es mentira, es falso. Estaríamos autoengañándonos a nosotros mismos, psicológicamente, mentalmente, si no hay una resurrección de los muertos. ¿Sabe? La resurrección de los muertos en Cristo va a ser la confirmación de que todo lo que hemos creído es real. Va a ser la prueba inequívoca y definitiva de las palabras de Cristo cumpliéndose de manera literal. No, tú vas a decir, no, es que eso se cumplió ya. Cristo vino en el año 70 y cuando nosotros vamos al cielo, pues ya estamos en cielo nuevo, tierra nueva ahí. ¿Cómo tú sabes si eso es verdad o no? No tienes manera de probar si eso es cierto o no. No, porque pasa que tú no eres espiritual, tú eres carnal. ¿Ves? Tú eres carnal, tú no entiendes las cosas del espíritu. Tú no naciste de nuevo. ¿Y cómo tú sabes si eso es cierto? No, porque que Dios hizo la obra. No. ¿Y cómo tú sabes que eso es cierto? O sea, entonces ellos dicen, no, Vadillo, eso es algo espiritual. Lo que pasa es que tú no entiendes, tú no has nacido de nuevo, tú no entiendes las cosas del espíritu, Vadillo, tú eres un carnal. Tú no entiendes lo que tú estás leyendo. O sea, Dios todavía no te lo ha revelado, no te ha amanecido aún. No te ha amanecido aún. Pablo dice que si no hay resurrección de manera literal, corporal, física, vana es la fe. Vana es la fe. La fe sería un autoengaño psicológico, una farsa, una mentira. O sea, eso es lo que sería el cristianismo si no hay una resurrección física de la carne en la segunda venida de Cristo. Si Cristo no regresa, si Cristo no resucita a los muertos de manera literal, entonces el cristianismo es mentira. Es falso entonces. Todo quedaría en un delirio psicológico. Entonces estaríamos como Jim Jones o los seguidores de David Koresh o los seguidores de Marshall Applewhite que murieron pensando que se iban a ir al cielo. Pero la realidad era otra. ¿Ves? Tiene que ocurrir la segunda venida de Cristo de manera literal. Tiene que ocurrir la resurrección de la carne de manera literal para que valide y compruebe todo lo dicho por Jesús. Es así, ¿sabes? Por más que usted quiera espiritualizar todo y reinterpretar todo y recontextualizar los pasajes del Antiguo Testamento, creando todo un sistema de interpretación, ¿sabes? No hay forma. El cristianismo necesita que Cristo regrese y que haya una resurrección. De lo contrario, fuimos engañados. De lo contrario, hemos creído en embustes. La resurrección es vital, es sumamente importante. Tiene que ocurrir una resurrección, porque si no el cristianismo es mentira. Esto es lo que ellos creían, brother.
Los apóstoles creían en una resurrección literal y esa resurrección no ocurrió en el año 70. Cristo no regresó en el año 70. No regresó. Por más que ustedes se autoengañen, por más que ustedes fantaseen y deliren, Cristo no regresó en el año 70. El mundo no fue transformado. La creación no ha resucitado. Las cosas siguen en declive, o sea, siguen los dolores de parto. La creación sigue gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios, como menciona Romanos capítulo 8. Todavía no se ha dado la transformación de lo corruptible a lo incorruptible, de lo mortal a lo inmortal. Sigue existiendo muerte en la tierra. O sea, hay que entender esto, bro. Es que eso está ahí. O sea, dice, no, si usted no entiende el lenguaje judicial del Antiguo Testamento, pues usted no puede hablar de escatología. Es que usted puede entenderlo, estudiarlo, evaluarlo, o no creer, o no evaluarlo, no conocerlo, y llegar a las mismas conclusiones que estamos llegando nosotros aquí. Porque son más que obvias, más que evidentes. No se necesita ser un erudito, un académico, un exegeta para entender lo que está ahí. Ellos creían en una resurrección física, literal y material. Y no ocurrió. Así de sencillo, no ocurrió. Estamos esperando que eso suceda. No, pero es que entonces estás diciendo que Cristo es un falso profeta, porque Jesús dijo que esta generación, si no se cumple, pues entonces, no. Yo no estoy diciendo eso. Eso son cosas que ustedes asumen. Sí, bro, es que, ¿sabes? Es más que obvio. O sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Los apóstoles creían en una resurrección literal. Ellos no enseñaban preterismo total. Ellos no enseñaban gnosticismo. Porque eso es lo que enseña el preterismo total, gnosticismo. Ellos creían que iba a haber una transformación. Y eso no ocurrió en el año 70. Así de simple. Y nada, amigos, los dejo. Esto ha sido todo por este video. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si este video fue de su agrado, denos like, compartan, comenten en la caja de comentarios. Este fue Cristian Badillo reportando desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Me despido y nos vemos en la próxima, si el Señor lo permite. Bye bye, me fui.